Amazon podía haber comprado Warhammer 40.000, poner a Henry Cavill delante de una cámara y empezar a rodar. Pero no ocurrió así. Hubo una condición mucho más dura. Games Workshop y Amazon se dieron 12 meses para acordar unas reglas creativas, y si no había acuerdo, el proyecto simplemente no seguía adelante. No es el supuesto ultimátum de 48 horas que circula por redes, ni hay pruebas de que Cavill amenazara personalmente a nadie. Lo interesante es otra cosa. Esas reglas se aprobaron. Cavill sigue dentro. Mike Flanagan ya trabaja en la historia y ahora Amazon prepara incluso una serie animada de Death Watch. Así que la pregunta es evidente. ¿Warhammer ha conseguido blindarse antes de que Hollywood pueda convertirlo en otra adaptación irreconocible? ¡Saludos, centinelas! Bienvenidos de nuevo. Aquí Joao. Hoy vamos a hablar del verdadero ultimátum detrás de Warhammer 40.000 y de por qué Henry Cavill tiene ahora una oportunidad que nunca tuvo con The Witcher. Hay mucho que analizar, así que vamos al grano. Primero hay que limpiar el ruido, porque la historia real ya es suficientemente fuerte sin inventarle una escena de Henry Cavill golpeando una mesa con un códex. En diciembre de 2022, Amazon anunció que había conseguido los derechos globales para desarrollar Warhammer 40.000 en series, películas y otros formatos. Cavill entró desde el principio como protagonista y productor ejecutivo. Hasta ahí, la noticia era enorme, pero seguía siendo una noticia de Hollywood bastante normal. Estudio grande compra una propiedad enorme, ficha a una estrella y promete construir un universo. Lo raro llegó después. En diciembre de 2023, Games Workshop publicó las condiciones del acuerdo y dejó por escrito que Amazon y la compañía trabajarían durante 12 meses para definir unas directrices creativas. Y añadió algo muy concreto. El acuerdo solo seguiría adelante si ambas partes aceptaban esas directrices. Traducido al lenguaje humano, si no nos ponemos de acuerdo sobre qué puede ser Warhammer en pantalla y qué no, no hay Warhammer. Eso sí, es una línea roja. Y en julio de 2024 Games Workshop volvió a recordar públicamente que el plazo terminaba en diciembre. Por eso, durante meses, hubo gente convencida de que el proyecto podía morir antes de escribir un solo gran guión. Pero el 10 de diciembre de 2024 llegó la confirmación. Las reglas creativas habían sido acordadas y el contrato definitivo con Amazon estaba cerrado. Ahora, cuidado con el titular. Ese ultimátum contractual fue entre Games Workshop y Amazon. No existe una fuente seria que diga que Henry Cavill dio personalmente a Amazon 48 horas, puso 3 códex encima de una mesa o amenazó con abandonar la producción. Eso es convertir un proceso contractual real en fanfiction empresarial. Pero Cavill sí encaja directamente en esa batalla porque, desde el primer anuncio, prometió respetar la propiedad intelectual y ayudar a construir un universo reconocible para los fans. En aquel momento, habló abiertamente de su responsabilidad de guiar este universo y de respetar la propiedad que llevaba décadas siguiendo. Y ahí está la diferencia. Warhammer no empezó preguntándose cuánto podían cambiar. Empezó obligando a las partes a decidir primero qué no estaban dispuestas a perder. Aquí viene la segunda corrección importante. Henry Cavill no tiene poder ilimitado sobre Warhammer 40.000. Ser productor ejecutivo no significa automáticamente tener veto sobre cada diálogo, cada diseño, cada personaje y cada decisión de Amazon. No hay ninguna confirmación seria de que tenga la última palabra sobre prácticamente todo, como se ha repetido por internet. Lo que sí está confirmado es bastante más interesante. Amazon y Games Workshop anunciaron desde 2022 que Cavill no solo protagonizaría proyectos, sino que sería productor ejecutivo del universo. La propia Games Workshop destacó específicamente su conocimiento del lore, y en su informe anual de 2026, la compañía volvió a decir que Cavill y Vertigo siguen implicados mientras Amazon ha incorporado a United Artists y a Mike Flanagan. Además, Games Workshop explica cómo trabaja sus licencias. El contenido producido por terceros pasa por procesos de aprobación y debe representar su propiedad de forma coherente. Es decir, aquí no tenemos a Cavill convertido en emperador absoluto de la producción. Tenemos algo potencialmente más sólido. Varias capas de gente con interés real en que la identidad de Warhammer no se diluya. Y por eso la comparación con The Witcher importa, pero hay que hacerla sin inventar la historia. En The Witcher, Cavill era la estrella principal y defendió públicamente
públicamente muchas veces una interpretación de Geralt lo más cercana posible a los libros. Explicó que sentía una responsabilidad especial cuando interpretaba personajes pertenecientes a universos que ya admiraba, y también habló de sus intentos por mantener a Geralt conectado con el material original, pero nunca fue el dueño de la serie ni el responsable máximo de la sala de guionistas. Y tampoco está confirmado oficialmente que abandonara The Witcher, únicamente porque los guionistas no respetaban los libros. Esa explicación se convirtió en la versión favorita de muchos fans, pero Cavill nunca dio públicamente una causa tan simple. Con Warhammer, la posición es distinta desde el diseño del proyecto. Está dentro como actor, pero también como productor. La empresa propietaria del universo conserva una implicación creativa fuerte, y las reglas fueron negociadas antes de que Amazon pudiera avanzar de verdad. Eso no garantiza que salga bien, pero cambia quién puede levantar la mano cuando una idea empieza a parecerse demasiado a ciencia ficción genérica con un águila imperial pegada encima. Y justo ahora sabemos quién está escribiendo la siguiente fase de esa batalla. La actualización más importante de este verano no es un casting, ni un tráiler, ni una fecha de estreno. Es Mike Flanagan. El informe anual de Games Workshop, publicado a finales de julio, confirmó que Amazon había incorporado a United Artists y a Flanagan. Y el detalle que me parece más importante es que no hablaban de una reunión inicial. Flanagan ya había completado los primeros esquemas de la historia y se preparaba para pasar al guión. Pocos días después, Cavill confirmó que estaban trabajando juntos en la parte creativa. Dijo que habían avanzado considerablemente en la historia y despejó otra duda. Él sigue siendo el protagonista de la serie de acción real. Su personaje, eso sí, continúa en secreto. Eso significa que todavía no podemos afirmar que sea Gregor Eisenhorn, Demetrian Titus o cualquier otro nombre que lleve años circulando. Si mañana alguien pone una miniatura de Eisenhorn al lado de una foto de Cavill y escribe confirmado, respirad antes de organizar el funeral de la prudencia. Lo que sí podemos analizar es por qué Flanagan tiene sentido. Warhammer 40.000 no es simplemente soldados gigantes disparando armas gigantes. El universo vive de la sensación de que la realidad está enferma. El caos no es una banda de villanos esperando su turno para pelear. Los demonios nacen del warp. La corrupción puede ser física, mental, religiosa y política, y muchas veces el horror empieza mucho antes de que aparezca una criatura. La propia Games Workshop describe a los demonios del caos como entidades nacidas en el warp y alimentadas por los deseos y pesadillas de los mortales. Ese terreno le viene como un guante a un escritor que ha construido buena parte de su carrera alrededor del horror, la fe, la culpa, la obsesión y personajes que se destruyen por dentro antes de enfrentarse a lo sobrenatural. Pero tampoco quiero vender a Flanagan como solución mágica. Warhammer no puede convertirse simplemente en Midnight Mass con servoarmaduras. Necesita horror, sí, pero también guerra, escala imperial, ciencia ficción, intriga, fanatismo, tragedia y esa sensación absurda de que una vida humana puede ser insignificante dentro de una maquinaria que lleva 10.000 años funcionando. Por eso también importa la llegada de United Artists. Games Workshop la mencionó precisamente como una incorporación que está dando ritmo al desarrollo. Y eso responde a uno de los mayores miedos alrededor de este proyecto, que pasen tantos años negociando la perfección que Warhammer termine convertido en la serie más fiel jamás producida, dentro de una carpeta. Aún así, la acción real no será la primera prueba visible de esta estrategia, porque Amazon ya está preparando otro frente. Mientras el proyecto de acción real sigue avanzando hacia los guiones, Amazon y Games Workshop han empezado a mover una pieza que puede ser muchísimo más importante de lo que parece. Una serie animada centrada en Deathwatch. El informe de Games Workshop confirma que la serie ya está en desarrollo, que John Orloff será el guionista, que Blur Studio volverá a encargarse de la animación y que se estrenará a través de Amazon. La conexión creativa es evidente, porque Blur fue el estudio detrás del episodio de Warhammer 40.000 de Secret Level, una pieza cuyo éxito Games Workshop cita directamente como base para seguir expandiendo esta línea animada. Además, Cavill también está implicado como productor ejecutivo de esta expansión animada. En su actualización, explicó que él y Natalie Viscuso trabajan cerca de Dave Wilson para que el proyecto encaje con el plan general del universo. Eso no significa que tengamos confirmada una continuidad compartida escena por escena entre la animación y la serie de acción real.
pero sí significa que no parecen estar creando productos aislados al azar, y Deathwatch es una elección bastante inteligente para probar este mundo. No necesitas explicar 40 años de historia antes del primer disparo. Deathwatch reúne veteranos de distintos capítulos de Marines espaciales especializados en combatir amenazas alienígenas. La descripción oficial los presenta precisamente como guerreros veteranos procedentes de distintos capítulos, unidos para perseguir amenazas Xenos. Ya tienes personajes visualmente diferentes, conflictos internos, una misión clara y una excusa perfecta para enseñar distintas especies, planetas y rincones del Imperium sin convertir el primer episodio en una clase de historia galáctica de 50 minutos. Es exactamente el tipo de puerta de entrada que Warhammer necesita. El error sería pensar que para llegar al público general hay que simplificar Warhammer hasta que deje de parecer Warhammer. No, lo que hay que simplificar es el punto de entrada. Puedes contar una misión concreta y dejar que el universo enorme exista detrás. Una catedral puede sugerir siglos de fanatismo sin que un personaje mire a cámara y explique toda la eclesiarquía. Un marín puede entrar en una habitación y transmitir que no es simplemente un soldado musculoso sin recitarte su proceso genético entero. Si Deathwatch acierta con eso, Amazon obtiene algo valiosísimo antes del live action, una gramática visual y narrativa ya probada. Y aquí es donde la experiencia de The Witcher vuelve a aparecer, porque el problema nunca fue cambiar una página. El problema es cuando el espectador deja de reconocer el mundo. The Witcher sirve como advertencia, pero no porque exista una prueba definitiva de que Cavill salió dando un portazo por una única pelea sobre el canon. La historia real es más incómoda. Cavill sí dejó clarísimo durante años que valoraba mucho la fidelidad. En entrevistas explicó que sentía una responsabilidad especial cuando trabajaba con una propiedad de la que ya era fan y que había presionado para que Geralt conservara más elementos de los libros. Eso está documentado. Lo que no está documentado es una confesión de Cavill diciendo: "Me marcho porque estos guionistas odian a Sapkowski". Podemos tener sospechas, rumores, declaraciones de otras personas y una cronología que alimenta esa interpretación, pero una teoría muy repetida no se convierte por cansancio en comunicado oficial. Lo que sí pasó después es medible. La cuarta temporada, ya con Liam Hemsworth como Geralt, debutó con aproximadamente 7,4 millones de visualizaciones en sus primeros días, frente a más de 15 millones durante el periodo comparable de la tercera temporada. Fue el debut más bajo hasta entonces para una temporada de la serie principal. ¿Demuestra que todos abandonaron la serie exclusivamente por Henry Cavill? No. Entre temporadas cambió el actor, pasó tiempo. La percepción de la serie ya venía desgastándose, y hay demasiadas variables para fingir una explicación matemática perfecta. Pero sí demuestra algo que Amazon debería tatuarse en la sala de reuniones. La confianza del público es un recurso que se gasta. Y Warhammer es todavía más delicado porque su identidad no depende de un único protagonista. Depende del tono completo del universo. Games Workshop lo dice de una forma bastante clara en su propio material. En Warhammer 40.000 no hay buenos, en el sentido tradicional. Ni siquiera el Imperium debe convertirse en una versión espacial de los Vengadores. La propia compañía describe al Imperium como una civilización monstruosa y autoritaria, presentada también como una advertencia satírica, no como una sociedad aspiracional. Ahí está la gracia. Si limpias al Imperium para que resulte cómodo, rompes Warhammer. Si conviertes el caos en 4 monstruos genéricos, rompes Warhammer. Si haces que cada marín espacial sea simplemente un superhéroe noble con armadura grande, rompes Warhammer. Pero también lo romperías intentando copiar un códex palabra por palabra. Adaptar no significa fotocopiar, significa poder crear una historia nueva que, aún sin enseñar al emperador, Horus o todas las facciones, parezca imposible de confundir con cualquier otra franquicia. Ese es el verdadero examen de Cavill y Flanagan. No proteger cada detalle como una reliquia, sino proteger la identidad cuando inevitablemente tengan que elegir qué enseñar y qué dejar fuera. Aquí llegamos a la parte donde es muy fácil perder la cabeza. Sí, Warhammer 40.000 tiene potencial para convertirse en una de las grandes franquicias de ciencia ficción televisiva. Tiene décadas de material, facciones que podrían sostener series enteras, guerras galácticas, religión, horror, política, mundos visualmente absurdos y una escala que permite pasar de una investigación claustrofóbica a una batalla donde mueren ejércitos completos. Games Workshop, además, no está llegando a esta adaptación como una empresa desesperada por salvar una marca moribunda. Su informe de 2026 volvió a registrar cifras récord de ingresos y beneficios antes de impuestos en el conjunto del negocio. Warhammer ya funciona.
Amazon no tiene que inventar una audiencia desde cero, tiene que ampliar una comunidad que lleva décadas siguiendo este universo. Pero de ahí a llamarlo el nuevo Star Wars o el Game of Thrones espacial, hay un abismo. A día de hoy no tenemos fecha de estreno para la serie de acción real. No sabemos qué personaje interpreta Cavill. No existe reparto completo anunciado. Games Workshop advierte literalmente que estas adaptaciones tardarán años en llegar al mercado. Y aunque Flanagan ya haya trabajado los esquemas iniciales, todavía estamos hablando de un proyecto que debe atravesar guiones, producción, casting, diseño, efectos y todas las maravillosas formas en las que una superproducción puede incendiarse antes de llegar a tu televisor. Por eso mi veredicto es más optimista de lo que era hace un año, pero también más concreto. La primera batalla ya la ganaron. Amazon aceptó que el acuerdo no avanzara sin directrices creativas mutuamente aprobadas. Games Workshop mantiene un proceso de control sobre cómo se representa su propiedad. Cavill sigue dentro con un papel creativo real y además será el protagonista. Flanagan ha entrado en la construcción de la historia. Death Watch está avanzando en paralelo con Blur. Ya no estamos hablando de un logo y una promesa, pero el famoso ultimátum de Henry Cavill necesita una corrección. No fue una amenaza personal de una estrella contra Hollywood, fue algo bastante más serio y, para mí, bastante más interesante. Fue un proyecto construido sobre la idea de que, sin acuerdo sobre la identidad de Warhammer, era mejor no hacerlo. Y después de tantas adaptaciones que compran un nombre para acabar avergonzándose de lo que compraron, quizá esa sea exactamente la lección que Hollywood necesitaba. Así que mi respuesta al título es esta. Henry Cavill no lanzó un ultimátum secreto de 48 horas, pero el proyecto que él encabeza sí sobrevivió a una condición brutal. Sin reglas creativas aceptadas por Games Workshop y Amazon, no había adaptación. Ahora toca demostrar que esas reglas sirven cuando empiecen las decisiones difíciles. ¿Vosotros preferís que Cavill interprete a Eisenhorn, a Titus o a un personaje completamente nuevo? Y decidme también desde qué país y ciudad nos estáis viendo. Olvídate del cuadrakill, dale al botón de hype, deja tu like, comenta y comparte si crees que este vídeo ha merecido la pena. Hasta el próximo vídeo, no olviden revisar los últimos publicados. Que Dios los bendiga y abrazos.